Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, en los últimos tiempos, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, ustedes saben de que hay un tema que está en la palestra, tiene que ver con la actividad laboral humana y tiene que ver también con el riesgo de las democracias, ¿no? Que pueden estar afectadas de alguna manera en distintos temas, puntualmente en todos los territorios internacionales o en aquellos países democráticos de los últimos tiempos. Hay muchas preguntas por hacer, ¿no? ¿El ser humano va perdiendo poder? ¿La inteligencia artificial cómo va a repercutir justamente en el ámbito laboral? ¿Qué va a pasar justamente con muchas democracias, ¿no? Que están indebles realmente y que, bueno, pueden tener algún efecto justamente por estos cambios que se van produciendo constantemente. ¿Tienen futuro los países? La Argentina, con Milei, si no implementa adecuadamente normativas que sean adecuadas para los tiempos que corren, ¿va a tener problemas con esta cuestión? Bueno, sobre estas cuestiones vamos a estar charlando con la presidenta de la Fundación SEBIN Democracia y América, justamente Graciela Roemer, socióloga, que ya la tenemos en línea directa aquí en Galáctica Internacional. Graciela, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, tiré varios titulitos, no sé si lo escuchaste, ¿no? Sí, los escuché y todos convergen en la misma duda, ¿no? Tal cual. ¿Cómo va a ser el mundo a partir de esta cuarta revolución industrial? Claro. ¿Qué futuro nos espera, no? A las nuevas generaciones, más que nada. Pero que esta revolución tecnológica es muy diferente a las anteriores, en el sentido de que su nivel de rapidez es tan absolutamente brutal, a diferencia de las revoluciones industriales, digamos, sí. la aparición del libro, la lectura, etcétera, etcétera, que realmente tenían más tiempo, ¿no? Claro. de aclimatamiento. Sí, acomodarse, adaptarse, ¿no? Claro. Esto es una invasión supersónico. Es supersónico. Muy difícil de manejar, pero sin embargo, hay datos que se van observando. La inteligencia artificial tiene ventajas, pero absolutamente indiscutibles en términos de capacidad de desarrollo y profundización en ciencia, en técnica, en la productividad de todas las esferas de la economía, pero también tiene desventajas. Y hay desventajas, la más evidente y sobre la cual se habla por el riesgo que esto supone en lo inmediato, tiene que ver con la pérdida de fuentes de trabajo. Ahí está la Esto cosa. es absolutamente real. Cuando uno ve hoy en cualquier país ya con aplicación de los robots de delivery, es increíble ver por la calle, ¿sí? los robots ya funcionando. Sí, exactamente. Claro. Vi una publicidad de un robot paseando al perro. Así claro, que pobres paseadores ¿sí? que utilizan ese trabajo como un trabajo, digamos, adicional que les permite estudiar y no ser un marginal. Ahí está la cosa en esto que vos estás planteando, ¿no? ¿Estamos preparando, adaptando a las nuevas generaciones para este cambio tremendo que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, Graciela? No, por eso, el tema es muy complejo, Pedro, porque estábamos hablando realmente qué es lo que puede hacer con el ser humano. Sí. El aspecto laboral es una de las dimensiones, ¿sí? Una de las dimensiones, digamos, que realmente deben ser contempladas. En las tareas del futuro van a ser tareas que de alguna manera, muchísimas de ellas, van a terminar siendo subsidiarias de la robótica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa masa laboral que va a quedar, digamos, sin recursos de subsistencia? El punto es, si tenemos una visión de modelo de país, de modelo de desarrollo, ese es el tema. Tipo de utilización, bueno, por eso el pensamiento estratégico hacia dónde vamos y las políticas de Estado
consecuentes para ello, es un tema que debería estar en las agendas de todos los gobiernos. Cosa que no lo vemos, ¿no? No lo vemos con muchos gobiernos vemos que están distraídos con otras cosas, mientras esto les va pasando por arriba porque no se preocupan, ¿no? O sea, no hablemos de la parte técnica humana, sino lo que es la adaptación a ese proceso, ese cambio y las consecuencias, claro. Pero este gobierno efectivamente, a diferencia de otros, no lo ve, pero hay otros que sí lo ven. ¿Vos te referís al gobierno de la Argentina o al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? No, de Argentina. Estoy hablando de los gobiernos en general, los países desarrollados están trabajando en este tema. Sí. China está trabajando muchísimo en este tema, pero también está trabajando en este tema Chile y está trabajando Uruguay, como siempre, dos países. ¿Qué pasa con la Argentina, que siempre se queda detrás, ¿no?, de estas cosas? O sea, están más comprometidos y metidos en el tema de las reelecciones de los funcionarios políticos que de ver cómo se organiza un organigrama de trabajo tecnológico con las nuevas herramientas que pueden servir al desarrollo y a la evolución que necesita tener un sistema democrático en un país realmente con una riqueza agrícola ganadera como lo tiene la Argentina y que es desaprovechada permanentemente, ¿no? Bueno, más o menos, porque justamente el campo viene utilizando la robótica y realmente es uno de las áreas de nuestra economía que realmente nos salva de los entuertos que otras áreas producen. Lo que quiero decirte es que Argentina tiene un rasgo histórico muy marcado que tiene que ver con la falta de planificación y la falta de institucionalidad. Claro. Entonces, esto es uno de ellos y es más urgente porque la avalancha, digamos, de las innovaciones tecnológicas que se reproducen, digamos, geométricamente, no aritméticamente. Pero déjame volver un poco atrás. Dale, a ver. Porque de lo que se habla, y sobre todo en este país, es la preocupación está puesta en la pérdida de fuentes de trabajo, que es una realidad. Sí. Pero hay preocupaciones que deberían ser inclusive más importantes, que tienen que ver con lo que está pasando, el impacto que las redes, digamos, la robótica y la inteligencia artificial están produciendo sobre no solo los comportamientos, sino sobre el desarrollo intelectual humano. Y tenemos varios ejemplos en la Argentina, universidades, instituciones como la OR, como distintas carreras universitarias que han preparado y se han hecho trabajos muy interesantes, pero realmente no hay un respaldo adecuado como debería haberlo, ¿no? O sea, el tema del capital humano está como muy desaprovechado, ¿no? Pero no solamente está desaprovechado, en la República Argentina es realmente tristísimo. Hemos bajado en las pruebas internacionales PISA de comprensión de lectura, o sea, de desarrollo intelectual, por decirte de alguna manera, lo que es pensamiento abstracto, digamos, interpretación de textos, matemáticas, ¿sí? Por otro lado, y estamos por debajo de Chile y Uruguay, y de Perú, un país cuya dirigencia pareciera estar más a la altura de las circunstancias, más allá de que su economía, la economía va mal, la institucionalidad va mal, pero de alguna manera tienen una dirigencia empresaria, digamos, que está atenta, ¿sí?, a lo que está sucediendo en el mundo, igual que Uruguay, igual que Chile. No es lo que pasa en nuestro país, salvo en sectores muy específicos. Tenemos problemas muy serios, la gravedad de nuestra decadencia educativa, un país que fue líder en América Latina. Hasta hace 30 años atrás, 40 años ¿Cómo atrás, ha cambiado? ¿Cómo se dio vuelta todo? Venían a estudiar medicina de otros países de América Latina, ¿sí? Muchísimas, por lo menos 2 generaciones o 3 generaciones de colombianos. Yo viví en Colombia, así que ese tema lo conozco bien. Muchísimos médicos colombianos, muchísimos médicos brasileros, inclusive con el problema del idioma, se han formado en cátedras de medicina de la República Argentina. Hoy estamos realmente, hemos retrotraído significativamente nuestra calidad educativa. Tenemos el nivel de deserción, yo no tengo la cifra exacta, pero muy alto. Cerca del 40% de nuestros estudiantes secundarios entran y no terminan. La presencia de universitarios en el conjunto de la población entre
18 y 25 años es menor que en otros países limítrofes. Entonces, ahora, esto se da, Graciela, a partir de este cambio estructural que hace un gobierno democrático, en este caso a través de la gestión actualmente de Javier Gerardo Milei, o este deterioro ya se venía dando con antelación. O sea, no hubo programas, no hubo normativas desde los propios ministerios, en este caso de Educación, para establecer un organigrama adecuado y ir armando justamente estructuras para capitalizar estos cambios que se venían avecinando. Ha habido cambios, pero son cambios más cuantitativos que cualitativos. ¿Sí? En términos de el nuevo parámetro de valores que maneja hoy el mundo y que va a manejar el mundo a partir de la introducción de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la vivimos los seres más o menos normales en los últimos años, pero esto ya tiene 20 años, digamos, de desarrollo, y la política debería estar atenta. Digo, la política no es solamente un conjunto de normas y procedimientos y metodologías para elaborar el conflicto y resolver el conflicto del aquí y ahora, sino pensar realmente en el modelo, digamos, de sociedad de mediano y largo plazo. Eso es la política. Ir gestando otras políticas de integración justamente de las personas dentro del ámbito laboral, utilizando justamente estas nuevas tecnologías. Ahora, en el país se generó, se creó, se rearmó un ministerio que es Capital Humano. No hubo ningún tipo de interés de consulta, de investigación en esa materia. ¿Ustedes han podido evaluar si se ha establecido alguna estrategia en la cuestión del desarrollo, en lo que es la utilización de parte de los seres humanos de estas nuevas tecnologías que faciliten el trabajo, la tarea? Perdóname, no lo sé. La verdad que no lo sé. Sé que, por lo menos, lo que se conoce en términos de las publicaciones de actividades y acciones del Ministerio de Capital Humano tiene que ver básicamente con lo asistencial. Claro. No sé cuánto está haciendo. Mira, mientras vos hablabas yo me acordaba, Venezuela, hace 30 años, me quiero acordar en este momento del ¿cómo se llama?, del presidente que estaba a cargo, que su hija después terminó siendo una funcionaria de Naciones Unidas. Había un ministerio de la inteligencia, ¿no te parece maravilloso? Qué bárbaro. Un ministerio de la inteligencia. Pero esto estamos hablando de muchos años atrás. Exactamente, estoy hablando de... Ya había una visión justamente para ir proyectando justamente esos cambios que se avecinaban. En la Argentina en algún momento, creo que lo escuché a Bullrich, inclusive gente del Ministerio de Educación, que planteaban establecer o armar una estructura justamente para desarrollar esto. Pero después, como siempre pasa en la Argentina, viste, todo queda en la nada. Cambian los gobiernos, cambian los funcionarios de turno y tiran todo por la borda, ¿no? Pedro, tal vez voy a pasar un comercial. ¿Cuál es la razón por la cual en Argentina efectivamente todo queda en la nada a partir de que un gobierno cambia a otro gobierno? Fundamentalmente por la debilidad que Argentina tiene de estabilizar sus decisiones político-económicas en las instituciones. Claro. Entonces, justamente porque lo único que estabiliza a un país, ¿sí?, son las instituciones. Claro, fortalecerlas, que es lo que no se hace en el país, ¿no? Todo lo contrario. Esto es lo que no se hace en el país desde la Segunda Guerra Mundial, te quiero decir. Entonces, esta es la razón por la cual Argentina tiene, muy tristemente, los ciclos de crecimiento y recesión, desarrollo e involución muy cortos, ¿sí?, que no permiten un desarrollo sustentable. Y por eso fuimos país líder en América Latina, sí, por no decir del mundo en su momento, porque a los argentinos les gusta mucho decir fuimos primer mundo, pero resulta que fuimos un primer mundo de un 20-10% de la población y el resto era iletrado. Entonces, digamos, desarrollo no es lo mismo ¿Qué nos ha pasado? Sería la gran pregunta que te haría, Graciela, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para revertir esa situación, ya que hemos venido teniendo funcionarios inoperantes, políticos realmente que no están a las alturas de las circunstancias, y un parlamento que en vez de trabajar en estas cosas fundamentales, está en la pavada, en la discusión berreta totalmente, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer como para revertir esta situación? Porque el problema, bueno, son las
las nuevas generaciones? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a poder incluirse dentro de un sistema que está cambiando rotundamente a lo ya conocido, cuando tenemos gente que no toma conciencia de esta realidad, ¿no? Sí, bueno, pero primero te diría lo siguiente: no todos los políticos han sido ineficientes, no todos los políticos son ineficaces, no todos los políticos son corruptos. Lamentablemente hay muchos corruptos, muchos ineficientes, pero si no entendemos que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sin idealizarnos hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? No vamos a salir adelante. Este es el punto. Este es un país que no reconoce al otro más que para destruir, no competir, claro, y superarlo. Que para ser y para superarse, claro. Entonces, si no entendemos que el otro, aunque no estemos de acuerdo, tiene derechos en una democracia, no vamos a poder avanzar, porque entonces todo es neutralizado en términos de la grieta. existió desde su fundación, sí, en siempre la permanente, ¿no? No la inventó el kirchnerismo. No, juegan la gran mayoría con ese tema, ¿no? Para dividir justamente a la sociedad y sacar provecho de la situación, ¿no? A río revuelto, como dice el refrán, ganancia de pescadores. Ahora, ¿cómo hacemos para pescar algo que sea positivo, pensando justamente en las nuevas camadas de jóvenes que están realmente apabullados hoy por hoy, porque muchos inclusive salen con una profesión y no encuentran un lugar que les permita justamente desarrollar los conocimientos con lo básico? Imagínate si no acontece esto, y porque tenemos universitarios que se han recibido en los últimos tiempos, que están trabajando de Uber o haciendo cualquier otra actividad para la cual se han especializado y para la cual el Estado ha invertido un montón de dinero, ¿no? Sí, también ha robado un montón de dinero y también ha invertido mal un montón de dinero. Tal cual. Lo primero que deberías decirte es que deberíamos pensarnos a nosotros mismos, porque tenemos una costumbre de tercerizar la responsabilidad. Ajá. Y hasta que no asumamos que no somos el pueblo elegido, ¿sí? Que estiramos la mano, ¿sí? Y porque Dios es argentino. Realmente lo peor que le pasó a la Argentina es haber tenido un papa argentino, porque reforzó su fantasía de que Dios es argentino, y Dios no es argentino. Entonces el esfuerzo, trabajo y sacrificio realmente duró el periodo que las olas migratorias, ¿sí?, europeas llegaron a la República Argentina, pero después se mimetizaron con la cultura local, ¿sí? El tema del sacrificio y el ahorro, y el tema del sentido de pertenencia por un lado y de comunidad. A Argentina le falta sentido de comunidad, salvo cuando se juega un mundial. Claro. Y si no por eso tampoco vos hacías referencia a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. Él no quería venir a la Argentina porque consideraba que lo iban a utilizar para determinado tipo de cuestiones. O sea, en eso el hombre estaba muy consciente, ¿no? Yo la oportunidad que tuve de poder charlar unos minutos con él ahí en la Plaza de San Pedro, uno de los temas que le pregunté fue justamente eso: ¿por qué usted no viene a la Argentina? Y bueno, porque me lo dijo rápido, ¿no? No hay tema realmente que pueda resolver cuando realmente hay una división tremenda entre los propios argentinos. Bueno, él estaba muy consciente, tal vez no pudo hacerlo o no lo dejaron hacerlo, ¿no? ¿Viste? Andás a ver. Bueno, no sé, cuando tuvo que recibir a Macri y a su mujer, la verdad que no puso cara de buenos amigos, de manera tal que su granito de arena también lo aportó. Lo que quiero decir, nosotros tenemos problemas serios, Pedro, y discúlpame que sea tan casi te diría agresiva en contestarte esto. Si no tomamos conciencia de que tenemos problemas culturales serios, coincido con vos totalmente, institucionalidad, ¿no? O falta de institucionalidad, claro, tiene que ver con nada. Vos encontrás una persona, yo doy todo el tiempo este ejemplo, vos encontrás una persona en la calle cuyo perro hace caca en la calle, y entonces vos ves que no hace nada y sigue caminando y decís, claro, la falta de respeto, ¿no? De consideración hacia el otro. ¿Sí? No, te quería decir otra cosa. Vos le preguntás, dígame, ¿por qué no levantaste la calle? ¿Y vos quién sos para decirme nada? Se enoja, claro. Hablás con un policía de la calle, ¿sí? Cuando llevan los perros sin la correa o el bozal respectivo. Claro. Pero escúchame, señora, yo le hablo a alguien y me dice
usted no se meta, yo hago con mi perro lo que quiero. Entonces, si vos tenés ese tipo de cultura, andá a hacer eso a un país, a otro país del primer mundo. ¿Entendés? Entonces, si vos no tenés respeto el por perro hace sus necesidades enfrente a él, lo está mirando y vos le decís algo y te dice usted no quiere los animales. A mí me ha pasado más de una oportunidad. Entonces, hay una cuestión de cultura, de falta de respeto, de consideración de parte del mismo ciudadano. Después nos quejamos, pero lamentablemente es así. El argentino es hijo del rigor, hay que entenderlo de esa manera, pero no se lo ha educado ni se han puesto las normas adecuadas como para que se cumplan. Entonces ahí tenemos un grave problema. Exactamente. Es un gravísimo problema el que hay, ¿viste? Todos se creen que son superior al otro. No hay un nivel de convivencia adecuado y razonable, Graciela. Entonces, hay un montón de cosas complejas, ¿no? Si tenés tiempo, te cuento una anécdota maravillosa. Ayer tomo un Uber porque tenía que ir a un lugar. Entonces, tomo el Uber y le doy la dirección donde me tiene que buscar. Y resulta que estaba ya muy cerca de la cita y no llega, y yo trataba de tocar. Es muy difícil operar el Uber una vez que ya tenés encaminado el proceso, volver atrás para ver y controlar es difícil. Entonces le pido a una persona de mi edificio, por favor, me dice qué es lo que... Entonces me dice, no, es que está esperando en la esquina. Entonces digo, pero ¿cómo va a ser la esquina si la esquina no es mi casa? Yo no vivo ahí. Entonces, bueno, finalmente le pongo un mensajito y viene el Uber a donde yo lo estaba esperando. Sí. Entonces le digo, pero dígame una cosa, a mí me marca ¿cómo se llama? El sistema, me marca en la esquina. Digo, pero no sé lo que le marca a usted, mire lo que me marca a mí. Entonces le digo, mire, pero usted puede llamar... Yo no soy empleado de Uber, me dice. Escuchá esto. Digo, pero ¿cómo que no es empleado de Uber? No, señor. Yo yo contrato a Uber para que me dé... O sea, esta cosa de no sentirse empleado, la calidad de servicio es vergonzosa para un argentino que trabaja en el campo de los servicios. Y porque lo hacen a desgano, no ponen, voluntad. Les da vergüenza, tienen vergüenza ajena de atender al otro. Ahora, eso pasa en tu país, cuando van a otro país hacen cualquier cosa, te lavan las copas, te limpian los pisos. Así es lamentable lo que uno ve, ¿no? Pero en su propio país no lo hacen. Es la hipocresía argenta, como digo, ya hace 20 años y que no cambia. Lamentablemente tenemos que aprender mucho y falta fundamentalmente un sistema de educación que realmente revierta esta situación perversa que comete el propio ciudadano, ¿no? Atenta contra el mismo. Si no aprendemos a no tercerizar la responsabilidad y hacer en cada campo, los empresarios en su campo. Muchas veces, mira, yo una vez le pregunté a un empresario el tema de la corrupción, ¿no? Vinculado, digamos, a esta organización que trabajamos sobre el tema de democracia, instituciones y demás, donde el tema de la corrupción está, ¿viste? En una cultura, digamos, pro corrupción, es muy difícil sostener instituciones. Y entonces me decía, bueno, no podemos hacer nada en contra de la corrupción. A ver, perdón. ¿Cómo que nada? Espera. Ustedes tienen corporaciones que los nuclean. ¿Qué pasa si en vez de negociar uno por uno con el gobierno de turno, por qué no fijan una posición anticorporativa y por lo menos tratan de lograr o denuncian de alguna manera al funcionario? Entonces, cuando vos priorizás tu bolsillo, cosa que es cierto, muchas veces cuando vos peleás contra la corrupción, hay cosas que tenés que rescindir, ¿no? De ventajas, ¿entendés? Que no podés obtener. Pero son ventajas malavidas, ¿no? Hay también una falta de compromiso de muchos sectores, entre ellos también el tema empresarial, el tema sindical. O sea, hay una guerra innecesaria, mutua, para sacar provecho de situaciones complejas que llevan justamente estos hechos de corrupción permanente que vivimos, ¿no? Pues fíjate que lo estamos volviendo a padecer, el tema de la casta política de la Argentina, tanto que se habló, y tenemos una gran cantidad de funcionarios que están dentro del propio gobierno, que criticaban lo anterior y que ellos están comprometidos tremendamente, y que desde la base del Poder Ejecutivo tratan de apañarlo, de cubrirlo, cuando deberían decirlo, bueno, mirá, vos dijiste tal cosa, acá te mostramos lo que vos decías. No podés seguir en una función que realmente vos has fallado con el compromiso que se planteó a la sociedad. Y también la sociedad
permite este tipo de atrocidades, ¿no? O sea, parece que somos, viste, inconscientes o hay algo que uno no te... Yo particularmente no lo termino de entender, Graciela. Cada vez me cuesta mucho más, ¿no? Entender al argentino... No terminas de entender, no te entiendo. Esta cuestión de ser tan permisivo con esta gran cantidad de cuestiones de corrupción permanente que tiene la República, que rompen las instituciones. Hablamos de las instituciones que tienen que ser fuertes. Pero es que no termino de entender qué es lo que no entendés, porque en realidad la permisividad, permisibilidad sí. tiene que ver no solamente con los políticos, sino con uno mismo. Por eso, y bueno, argentino medio claro, pide coimas en todo, en el cine, en donde sea. Entonces, por supuesto que es permisivo con los políticos. Ahora, el punto son dos cosas diferentes. Una cosa es la responsabilidad pública de quienes gobiernan y otra cosa son los comportamientos individuales. Lo que no puede permitir, y sobre todo en estos momentos, el gobierno, ¿sí?, es que se instale que este gobierno finalmente no vino a destruir la casta, claro, sino a reemplazarla. Y entre las razones por las cuales ha caído, cuando uno analiza, digamos, la subjetividad social, lo que observa, evaluando las distintas variables, digamos, que se utilizan para evaluar corrupción y demás, y el resto de variables socioeconómicas, es que gran parte de la caída tiene que ver con la defraudación de expectativas, ¿sí?, este cansancio estructural, moral, que siente la sociedad, es así. Esta desconfianza extendida, ¿entendés?, que siente que se vuelve a repetir. Y en esto se descansa. Por eso no entiendo cómo el gobierno no lo ve, no entiendo cómo Milei no lo ve. Es muy patético, pero lamentablemente es así tal cual vos lo estás planteando. Esperemos que reflexione, ¿no? Que no pase el tiempo y se termine desmoronando todo como ya nos ha pasado. Espero que sí, voy a decirte por qué. Porque creo que las expectativas... Milei comprendió muy bien las demandas de cambio que se habían originado muy fuertemente y irrumpieron, vienen de más atrás, pero irrumpieron muy fuertemente con el que se vayan todos. Él logró capturarlo y encontró un canal discursivo para poder... El punto es que esa defraudación de expectativas, ojo con la defraudación de expectativas, porque es muy difícil remontarlo. Tal cual. Muy difícil remontarlo. Así es. Te mando un gran abrazo, Graciela. Estamos en contacto en cualquier momento. Estés muy bien. Te agradezco esta reflexión porque realmente espero que ayude a concientizar a los argentinos que realmente están realmente con un rumbo ahí de mucha incertidumbre. Un beso grande. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, ustedes la escuchaban a Graciela Roemer, presidenta de una fundación que viene trabajando justamente para fortalecer los sistemas democráticos, como es Saving Democracy América, ¿no? Qué clara que fue ella con respecto a lo que nos está pasando justamente a los propios ciudadanos de la Argentina, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? Parece ser que no nos hemos dado cuenta, a pesar de los tantos traspiés que hemos venido teniendo en los últimos años, y no hemos aprovechado adecuadamente el sistema democrático para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Para exigirle, y nosotros también, exigirnos a nosotros mismos ser otro tipo de ciudadano. Ya volvemos con más Galáctica Internacional para ustedes.